Las capas es uno de los elementos más importantes de uso y de edición en Photoshop. Y para eso, bueno, vamos a abrir el diálogo aquí en capas o también en ventana capas, en este caso layers. Aquí vamos a estar viendo qué es lo que estamos construyendo. Hay varios tipos de capa, en este caso es una capa de píxeles, que lo que tiene pues es nuestra información, como hemos hablado de nuestros píxeles de información de color. Después existen las capas de ajuste, que podemos abrirlas aquí, o podemos también en ventana ajustes abrir ese diálogo, que en este caso está abierto. Lo interesante de esta capa de ajuste es que al agregarlas no va a modificar la información de la imagen, sino que van a ir sumando sobre la información que tenemos abajo. Entonces, por ejemplo, podemos crear una capa de ajuste de contraste y brillo, si fuera el caso que necesitábamos editar algún elemento en esta fotografía. Entonces, como vemos, ha creado una capa con esa característica. Podríamos, por ejemplo, también agregar una de niveles, de curvas, para hacer balance de color, de exposición. Podríamos irnos también a color y saturación, por ejemplo, para crear una imagen blanco y negro. Aquí la estábamos llevando a luz y obscuridad, o también para colorizarla, por ejemplo, con algún efecto específico para un propósito que queramos. Y como vemos, aquí agregó la capa. Entonces, si yo cambio el orden de las capas, quizás es muy sutil, pero sí se va cambiando el resultado de la imagen final, porque lo que le estoy diciendo es que al resultado de estas dos le agreguemos estas dos, y el orden sí puede cambiar el resultado final. Estas capas, además del ajuste, tienen una máscara. Esta máscara podemos pintar sobre de ella para generar, digamos, algunos cambios o variaciones. Para seleccionar qué partes sí se ven. Por ejemplo, yo puedo pintar, vamos, asegurémonos, aquí, una gradiente. Asegurémonos de que estamos efectivamente en la máscara que queremos modificar. Y si colocamos esta gradiente de abajo hacia arriba, yo estoy ocultando y dejando ver parte de la máscara de los ajustes que apliqué hace un momento. Por ejemplo, ahí. Vamos a tener también capas que son relacionadas con vectores y vamos a explicar los vectores. Aunque hemos dicho que esta es una herramienta para trabajar con píxeles, también nos da la oportunidad de gestionar vectores de la misma forma como lo hemos hecho en Illustrator. No tiene todas las funciones, claramente, sin embargo, puedo yo, por ejemplo, crear algunos elementos aquí. Y en este caso, vamos a ver que tengo dos opciones para utilizarlo. Uno es como forma y otro es como trazo. Este primero que estoy utilizando es como forma. Vemos aquí arriba que está determinado como forma y me va a crear una capa nueva de esa forma y un path asociado o un trazo asociado. Yo a este elemento, colocándome en la capa, puedo editarlo, moverlo, cambiarlo, aplicarle algún tema de color, por ejemplo, agregarle un borde si quisiera también. Este borde está muy ancho, por eso casi que relleno la figura. Y puedo también con las herramientas de selección directa editar el path asociado. Vamos a ponerlos aquí y editarlo. Después, si yo quisiera que esto fuera un trazado, vamos a colocar este aquí. En lugar de colocar forma, me voy al shape y no voy a tener otra capa. Vámonos a capas, me voy a separar. Estos trazos que yo hago, puedo exportarlos después a Illustrator, ¿no? Dependiendo de lo que esté construyendo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un path solamente que no creo una capa nueva. Entonces puedo ver aquí que le puedo dar un nombre para que no se pierda y después si yo quisiera exportarlo. En esta herramienta tengo la herramienta de trazo que ya conocemos, de la forma libre, o también una opción que lo que hace es analizar la información de color de la fotografía y sugerir un borde.
de curvatura, añadir y restar puntos y también cambiar el tipo de conexión que hay en un punto, de información que hay en un punto. Después vamos a borrar estos. Vamos a dejar este ahí para que podamos ver los diferentes tipos de capas. Después tenemos esta forma, lo voy a separar. Nuestras herramientas de dibujo en un rectángulo cuadrado, un círculo, un polígono, línea y una forma libre. Para estas herramientas tengo yo también la posibilidad de hacer formas o trazados, pero también píxeles. Entonces, en el caso de las formas, al hacer el trazo, yo tengo el cuadrado aquí que me genera una nueva capa, como un elemento aparte. Igual puedo cambiar sus características. Después, como pad, al trazarlo, no me genera una nueva capa, pero sí un pad de trabajo, que en este caso es este rectángulo. Y por último, tengo yo la opción de que sea por píxeles. En el caso de píxeles necesito estar en una capa que pueda pintarlo porque aquí no me permite. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en mi capa de la imagen que está en píxeles y dibujo el rectángulo, lo que voy a hacer es rellenar o cambiar los píxeles de la fotografía inicial, o sea, ya perdí los píxeles que había abajo por este recuadro negro. Voy a hacer comando Z. Para evitar eso, entonces, puedo yo sumar una capa que es de píxeles, en este caso, y entonces sí pintar, sabiendo que este rectángulo y este rectángulo son diferentes, pero están en capas diferentes. ¿Okay? Entonces, de esa manera podría yo tener capas de píxeles, capas de vectores, tener capas de ajustes y después, por último, vamos a tener nuestras capas de texto, que también tengo varias opciones para utilizarla, ya sea horizontal, vertical o crear una máscara. Y aquí, bueno, poder escribir algo. Al estar habíamos dicho que este es San Jerónimo, pero al estar este elemento en una capa, con solo seleccionar la capa, creo que no lo movió, vamos a moverlo aquí. Con solo seleccionar la capa, yo ya puedo cambiarle ciertas características y también, pues, como vimos, puedo moverlo. Y después, aquí la capa, puedo cambiar algunas características. Por ejemplo, en este caso podría ser el tamaño. Y otros elementos más. Si yo cambio el orden de las capas, voy a guardar esto aquí y, por ejemplo, coloco esto debajo. Bueno, al ser blanco no le está afectando. Vamos también a asegurarnos de que en estos casos estén las capas en el orden. Al ser blanco no le está afectando, ¿no? Por el tipo de ajuste que me pide. Pero, por ejemplo, este rectángulo que es amarillo, pues sí se ve, sí está cambiando sus características. Por ejemplo, en este. Si lo cambiáramos hacia uno u otro lado o también la posición en todo el elemento. Este no, porque pues al ser negro tampoco va a ser visible. Si yo cambiara las características de la letra, por ejemplo, si las hiciera de color amarillo, este amarillo se suma con la capa de arriba y puede perder visibilidad, que fue un poco lo que yo quería que se viera. Entonces, en función de dónde la cambio, de dónde la coloco, que en este caso sería hasta arriba, es que ya es visible, ¿no? Entonces yo puedo ahí jugar con las características de estos elementos. Ahí tendríamos entonces diferentes tipos de capas y también podemos acceder a muchos de estos elementos por el menú de abajo, ya sea por los menús de arriba, por las barras de paneles del lado derecho, pero también aquí yo puedo hacer algunos cambios, como puedo ver, que son controles un poco más rápido, agregar, agrupar en folders y más adelante veremos la parte de los efectos.
Vamos a borrar esto.